Vamos otra vez. Mi vida empezó a verse simple cuando aprendí lo que significaba la palabra elección. Y te lo voy a compartir de la misma manera que yo lo escuché la primera vez. Elegimos todo el tiempo. Aún así, cuando creemos no estar eligiendo, en ese momento estamos eligiendo no elegir. Si necesitas volver a escuchar esta frase, hacelo. Es importante que lo entiendas bien para todo lo que vas a ver y escuchar en este video. Con esta frase, aprendí a observarme en el camino, a mirarme en profundidad y a reconocer que al no hacerme cargo de decidir en mi pasado, había forjado una personalidad apática, superficial, que estaba afectando áreas y vínculos de mi vida. Y eso no es poco, porque también influyó durante mucho tiempo en otras áreas. En mis relaciones, en mis trabajos, en mis proyectos, en mi economía. Todavía recuerdo lo que me angustiaba cuando tenía que tomar una decisión. La cabeza me daba 1000 vueltas, porque tenía todo el tiempo sensaciones encontradas. ¿Y si tomo una decisión y sale mal? ¿Y si no es lo que quiero? ¿Cómo sé qué es lo que quiero? ¿Y si esa decisión no está bien? ¿Cuál es la que está bien? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Era una batalla interna constante. Miles de preguntas y ninguna respondida con convicción. Con el tiempo me fui dando cuenta que a medida que surgía una situación y yo no estaba tomando una decisión desde lo que realmente quería, esas no decisiones estaban forjando una parte de mi personalidad que tenía que ver con la apatía y la superficialidad. Pero ojo, porque acá había un mensaje oculto que yo misma estaba incrementando. El mensaje oculto que había detrás de cada pensamiento eran estos. Yo no creo poder hacer esto. En el fondo, no quería hacerme cargo de ninguna situación que pudiera salir mal. Y tampoco me daba lugar a preguntarme qué pasaría si saliera bien. Y si eso falla y es mi culpa, otra cosa que me decía. No quería ser responsable para nada. Que decida otro, mejor le decía yo. Después veo. Terminaba postergando absolutamente todo en mi vida. Y cuanto más postergás algo, los precios empiezan a ser mucho más altos. Durante mucho tiempo, al acostumbrarme a negar decisiones importantes y a elegir desde la resistencia, empecé a pagar precios. Precios que se veían a simple vista. Sentir que mi palabra no valía, disconformidad constante, querer decir algo y que alguien más decida por mí. ¿Por qué? Por elegir callar. Por elegir darle valor a la vergüenza, al no puedo, al no sé, al no debo, al no tengo. Y esos precios empezaron a ser un poquito más altos. Proyectos económicos sin disfrute y totalmente fracasados. Vínculos y relaciones totalmente superficiales con una comunicación cargada de enojo y hartazgo. Discusiones constantes, infidelidades, tristeza, apatía, enojo. La lista es muy larga. Y yo seguía sin hacer absolutamente nada. Yo seguía buscando afuera lo que tenía que encontrar adentro. Había algo muy importante que yo no estaba viendo. Estaba empezando a pagar el precio de mi propia felicidad. Pero claro, no fue suficiente todo esto para empezar a tomar decisiones. Y acá es donde claramente todo se duplica. Porque cuando no la querés ver, la vida se va a encargar de que lo veas o lo veas. Cada vez que yo callaba o postergaba, mi cuerpo de alguna manera me hacía saber lo que yo no quería hablar, ni decir, ni ver. Migrañas fuertes, aparición de cervical rectificada, cansancio constante, sensación de sueño 24/7, infección en la garganta, endometriosis, infecciones urinarias. Todo esto durante 3 años. Y yo, normalizando todo, no queriendo verlo. Es que solo estoy un poco estresada. Negadora. Mi cuerpo ya prácticamente no sabía ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo hacerme notar que de una buena vez por todas empezar a comunicarme, a hablar, a decidir. Yo creo que ese fue mi mayor límite. Y porque claramente despertar dependía de una sola persona. Dependía de mí. Caí en cuenta que eduqué a mi mente durante 20 años en eso de no decidir. Y lo único que estaba pasando ahí, en esos 20 años, era alimentar a una parte de mi ego. Que claramente mi ser no tenía lugar a existir y claramente menos un propósito por el cual poder salir de ahí. Y sostener esto aumentó mi inseguridad, el enojo, el desconformismo, la sensación de insuficiencia constante, la apatía, la superficialidad. Y como resultado final y frutillita del postre, la peor sensación de todas. Sentirme vacía. Sentir que prácticamente
no era nadie, que no estaba haciendo las cosas que quería, que no estaba con las personas que quería, no tenía un propósito alguno, no sabía qué quería, no tenía ni idea si quería algo a futuro, si quería estar en pareja, si no quería estar en pareja. Vivía prácticamente porque el aire era gratis. Entonces escuché una pregunta que me cambió absolutamente todas las perspectivas de mi vida. ¿Desde qué lugar elegís lo que elegís en tu vida? Jamás me había preguntado algo similar y así como la entendí, fue como la respondí. Yo lo elijo desde quién soy. ¿Y quién sos hoy, Jessie? Me llamo Jessica, soy profesora de danzas. No tenía ni la más pálida idea de lo que significaba esta pregunta, de la profundidad que tenía esta pregunta. Tan ligado estaba mi ego a mirar de verdad que no me había dado cuenta la superficialidad que había construido en mi personalidad para claramente evitar ser responsable de mis decisiones, de mis acuerdos y de mi palabra. Por eso mis respuestas, mis decisiones y mis deseos se sentían muy vacíos, igual que yo. Y para verlo se requería valentía. Valentía que en ese momento yo no estaba dispuesta a ponerla en juego. Volví a escuchar la pregunta con más atención. ¿Desde qué lugar decidís? ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Amor, miedo? Yo no tengo miedo. Sí, amo a mi familia, a mis amigos, mi trabajo. ¿Cómo no? Obvio que sí. Bueno, la negación, la irresponsabilidad y la superficialidad se sumaban al combo. Pará, porque entonces acá yo entendí algo. La que se sentía harta de verse así, molesta y ya quería salir de esa situación era yo. Entonces, ¿por qué sigo negando ser honesta conmigo de algo que yo misma quiero que cambie? No tiene sentido. No tiene sentido. Fue ahí cuando me permití escuchar de verdad, con el corazón, porque realmente me sentía rota por dentro. Necesitaba encontrarme con mi fondo para poder entender quién era yo y qué persona había construido hasta ese momento. Y de verdad poder encontrarme con esa Jessie que tanto anhelaba. Elegimos todo el tiempo. Aún así, cuando crees no estar eligiendo. Pero ¿sabes qué? Te tengo una muy buena noticia. Estás eligiendo no elegir. Estás eligiendo no hacerte cargo de tu propia voz. Sos la que decide tu vida, a qué hora despertás, si decís que vas a entrenar o lo postergás, lo que querés, lo que no querés, quién sos en tu entorno, con qué vínculos querés estar, quiénes son tus amistades, qué tipo de trabajo querés, a dónde vas, a dónde no querés ir hoy, qué vínculo querés en tu vida, si hoy sos determinada o si elegís tu comodidad, si elegís ser segura o insegura, si elegís tu superficialidad o ser profunda. Somos lo que decidimos todo el tiempo si estamos tomando una decisión desde el amor o desde el miedo. Entonces, la pregunta acá se volvió mucho más clara. ¿Desde qué lugar decidís lo que decidís en tu vida para vos? ¿Desde el amor o desde el miedo? Y ahí fue cuando me empecé a encontrar con lo más sutil y con lo más denso de mi vida. Con la Jessie que había tomado esas decisiones en un pasado y con todo lo que había creado hasta el momento. Voy a pausar un minutito este video y te voy a preguntar si te sentís identificado con esto hasta el momento. Si lo es, te invito a suscribirte, a que comentes, a que le des un like y también que le prestes un momento de atención para vos. Y tal vez podés encontrar alguna similitud con esa realidad que vos venís construyendo hoy en tu vida. Quizás algunos ya hayan escuchado esto, pero quienes no, bienvenidos a una nueva perspectiva para cambiar la observación y para tomar decisiones más honestas. Esta data me sirvió a mí para poder entender un poquito más cuando me preguntaban esto de decidir desde el amor o desde el miedo. El miedo es una señal de alerta que indica que algo importante está en juego. Antes, cuando el hombre salía a cazar y se encontraba con un depredador, había 3 situaciones que podían surgir: atacar, paralizarse o correr. Estas son las 3 reacciones primarias del miedo. Y es lógico que estas reacciones hoy surcan en nuestras vidas a la hora de tomar alguna decisión que es importante para nosotros y que tal vez nos desafía. Por ejemplo, en alguna conversación con alguien que estoy teniendo y no nos estamos poniendo de acuerdo. Puedo atacar, que en ese caso puede ser discutir. Puedo correr, como evadir la situación. O puedo paralizarme, quedándome callado. Estas claramente son decisiones desde el miedo. O puedo elegir hablar desde quién quiero ser. Una mujer con templanza, empática, adulta, sincera, compañera, honesta,
valiente, segura. Esta data a mí me sirvió para poder identificar en profundidad cuáles eran las decisiones que estaba tomando cuando las tomaba desde el miedo y también reconocer esas decisiones que había tomado desde el amor y que ni las había visto. Y solo te voy a compartir un ejemplo. Uno de los más importantes de mi vida. Gracias a esa decisión fue una de las que me ayudó a construir mi nueva identidad a partir de ese momento. Durante 20 años escondí a mi familia una situación que me había sucedido de niña. Una decisión tomada completamente desde el miedo. El miedo al que dirán, el miedo a ser señalada, a ser culpable. Con el único fin de cuidar a mi familia y de cuidarme a mí. Pero claramente, esconder esa situación resultó ser igual que esconder mi voz. Lo cual se convirtió en un silencio progresivo que duró 20 años. Y ese silencio me alejó completamente del amor. Del amor de mamá, de papá, de mis hermanos, de mi pareja, de mis deseos y claramente de mis proyectos. Y acá entendí que la decisión de hablar fue prácticamente tomada desde el amor. El resultado empezó a dejar las primeras semillas. La confianza en mí, la confianza en los demás, la confianza en mi familia. Prácticamente aprender a confiar en la vida otra vez. Me animé a hablar y fue el momento más hermoso que sentí en mi vida, porque me sentí confiada, me sentí comprendida y ese fue el quiebre donde empecé a darle lugar a mi voz. Alzar la voz requería confianza, valentía, compromiso de mi parte, que ahora sí, yo estaba dispuesta a que eso esté disponible en mí. Hoy, gracias a haber empezado a tomar decisiones, puedo empezar a notar si esas decisiones que estoy tomando son decisiones tomadas desde mi ego o desde lo que realmente Jessie quiere. La Jessie que elige desde lo que sí quiere y no desde el miedo, desde lo reactivo, desde lo que es prácticamente disfuncional a la hora de querer lograr algo en la vida. No voy a negar que hay momentos en los que esa construcción vieja aparece y que me recuerda que todavía está ahí. Sin embargo, la escucho y también la agradezco que hoy soy un poco más consciente y que todavía tengo un recorrido para poder seguir aprendiendo de esta maravillosa vida. Hoy a mis vínculos también los llevo desde ese lugar, con mucha más conciencia, con más empatía, amor, con más predisposición, con escucha. Ya no soy la reactiva constante de antes, pero a veces esa reactividad aparece y se hace notar un poquito hasta que me doy cuenta. Como dijo una vez mi mentor, el ego se camufla y se pone perfume. Entonces hay que a veces estar atento a que cuando hay situaciones que empiezan a poner a prueba esta situación, atentos a no defendernos y a actuar de la misma manera que antes. Porque en esta vida, todos los días, hay oportunidades para todos nosotros, para que empecemos a habitar las nuevas identidades y esas formas de ser que queremos habitar. Y lo que me gustaría que te lleves de este video es esto. No sos la única persona a quien le pasa, pero tampoco creas que esto solo le sucede a unos pocos. Si sos humano y vivís en el planeta Tierra, algo de todo esto en algún momento toca. Profundo o no profundo, toca. Entonces, si querés empezar a mirar qué resultado habita hoy en tu día, podés hacerte una pregunta simple. ¿La vida que tengo hoy, la estoy creando desde el miedo para los demás o la estoy creando para mí? Desde lo que realmente mi corazón desea. Y si fuiste honesto, honesta, el resultado te lo va a indicar clarito. A la Jessie del pasado le digo gracias por haber empezado a decidir y por no haber negociado nuestro bienestar emocional. Y a vos, que estás en ese lugar, empezá a preguntarte si la vida que hoy estás habitando es la que realmente querés. Y si la respuesta es no, ya tenés tu primera decisión.